pero cualquier barbaridad dicha después de querer prender fuego al Banco Central es suave. Claro, porque te dejas la vara tan locamente alta. Claro, cualquier cosa que diga un candidato que suene a un atropello y dice, no, pero el otro quiere prender fuego al banco. Pero no llevamos un registro de bancos centrales prendidos, pero sabemos que por lo general cuando llegan tienen bastantes problemas para hacerse de la cosa pública, porque tienen tanto desprecio que ni siquiera aprendan lo que es el Estado, entonces todo el tiempo están cambiando sus técnicos, sus cuestiones, porque no lo odian, no lo aprenden, lo destruyen. Hay algo que no entiendo, o sea, estamos hablando que estos votantes o estos militantes pertenecen a un estrato social claro, porque no me imagino trabajadores defendiendo este modelo. Milei un poco capta el descontento y la molestia y son como los perdedores de la década progresista o de los años progresistas, aquellos que o bien no llegaban porque, bueno, efectivamente no eran tan pobres como para recibir una ayuda, o en algún momento lo fueron y el Estado se corrió por X motivo, o son los sectores siempre que han, los agroexportadores o los sectores más pudientes que eternamente han estado en contra de la intervención del Estado. Entonces hay como cruces muy evidentes que es necesario seguir indagando. En algunos casos las nuevas derechas son canalizadoras de descontentos y los descontentos no distinguen entre sectores sociales, no distinguen entre inserciones laborales, ¿sí? No distinguen entre territorios. Y hay un elemento que tiene que ver más con lo que representan, que es el elemento más político. Y lo que representan depende también de la oferta que ya hay políticamente en cada sociedad. Entonces, probablemente en Argentina faltaba, por así decirlo, un espacio de derecha radicalizado de este tipo, pero ya existió. Hace más de 30 años, la UCD, la Unión de Centro Democrático, fue el 22% en la ciudad de Buenos Aires, o sea, más que Milei. Y había sido un sector ultraliberal vinculado a la dictadura argentina que después estuvo integrado en el equipo de Menem. En estos sectores, sobre todo en las que son las primarias, hay determinados candidatos que se animan a decir cosas, como por ejemplo, vamos a prender fuego al Banco Central a lo Milei, que Macri o el PRO no lo podía decir. Pero eso no supone que cuando sean las primarias efectivamente en noviembre no haya una coordinación electoral, porque se juega como en distintos niveles y en distintos tiempos. Entonces es necesario como mirar la foto a largo plazo para que todas estas cuestiones que parecen estar desagregadas o atomizadas empiecen a tener sentido justamente por esta cuestión de la coordinación que tienen. Bueno, pero cualquier barbaridad dicha después de querer prender fuego al Banco Central es suave. Claro, porque te dejas la vara tan locamente alta. Claro, cualquier cosa que diga un candidato que suene a un atropello y dice, no, pero el otro quiere prender fuego al banco. Claro, o sea, entonces vos pero sos eso ha sido moderado. una característica de las nuevas derechas, que es probar siempre hasta dónde se pueden correr las fronteras en el debate político. Y en ese sentido, en muchos casos, no digo que sean todos, porque sería falsear la realidad, terminan incluso amenazando el sistema democrático. ¿Quién podía creer que en Estados Unidos iban a invadir el Congreso? Y lo hicieron. Y lo hicieron y la policía se retiró. Entonces, esto de probar hasta dónde se corren las fronteras. Y lo hicieron disfrazados. Y lo hicieron Vamos a con ponerle toda todo la el misa de color, del asunto, claro. pero esto de correr las Todo fronteras, el tiempo, claro. como hace Bolsonaro en Brasil un día sí y el otro también, son cosas que van modificando la realidad política. ¿Y qué hacen? Creo que Álvaro Padrón se refirió a eso, que otros actores que no estarían en ese lugar, en parte por una propia necesidad política electoral, también terminan de absorber una partecita de ese discurso. Y eso erosiona mucho la democracia en algunas situaciones. Bueno, estrategias muy directas. O sea, hablando del programa de hoy hablamos mucho de Milei, pero es un tipo con una campera de cuero, que canta un tema de la renga, Claro. que te dice que vamos a prender fuego todo, que vamos a quemar los bancos, vamos a matar a los ricos y vamos a matar a los políticos. Es horrible, pero es atractivo. El caso argentino es un caso muy particular también, ¿no? Porque no es la primera vez que un mediático asciende. Y echarle la culpa a los medios por la ascendencia o la rapidez con que Milei entra en la hoja de votación es un poco, puede llegar a ser ingenuo. Milei viene trabajando hace mucho tiempo y a pesar de que esté contra la casta política, forma parte, fue funcionario del Congreso durante muchos años. Entonces tiene una trayectoria que él la utiliza y la pérdida es
cómo se explica su ascenso en la zona más pobre, además, puede estar claramente explicada por el retraimiento del Estado peronista y no pudiendo llegar como tendría que haber llegado en una época de pandemia. Pero sobre todo, y acá me voy a poner un poco maquiavélica, me parece que tiene que ver con una coordinación del sector de la derecha, ¿no? O sea, el macrismo se corrió demasiado a la derecha y necesitaba de alguna manera captar esa cantidad de votos que se le estaban fugando. Bullrich no podía hacer, María Eugenia Vidal tampoco, y apareció esto, que yo insisto en que hoy pueden aparecer separados, pero esperemos a lo que pase en noviembre y sobre todo lo que pase después. Responsabilidad creo que tienen todos los actores del sistema político. Sería muy ingenuo simplemente decirle a la izquierda que tiene responsabilidad o al progresismo. También lo tiene la derecha, también lo tienen los medios, pero también los sectores económicamente más potentes. Claro, yo puedo decir que voy a prender fuego al Banco Central, que voy a matar a todos los políticos, que voy a hacer todas esas cosas. Ahora, ¿qué pasa después de que ocupan un cargo estas nuevas derechas? ¿Qué pasa una vez que entran al sistema político? No sé cuántos bancos centrales se han prendido fuego en los últimos Bueno, años. no llevamos un registro de bancos centrales prendidos, pero sabemos que por lo general cuando llegan tienen bastantes problemas para hacerse de la cosa pública, porque tienen tanto desprecio que ni siquiera aprenden lo que es el Estado, entonces todo el tiempo están cambiando sus técnicos, sus cuestiones, porque no lo odian, no lo aprenden, lo destruyen. Eso por un lado. Y después tienen muchas cuestiones vinculadas al clientelismo, colocan muchos familiares, pero esto es más futurología, ¿no? No estamos pudiendo ver porque recién están ahí instalados, pero Bolsonaro quizás el caso más evidente de esta forma de vincularse con el Estado y generar pactos de gubernabilidad bastante complejos. Es meter a toda la familia para adentro. O sea. Y básicamente. O a corporaciones. Claro. Pero yo te diría, la respuesta a tu pregunta tiene otro precio. Como tiene también para esta gente si llega a lugares de poder. Porque se enfrentan a una realidad que es mucho más compleja de la simplificación que ellos hicieron. Claro. La realidad es tremendamente más compleja. La política implica negociación, implica pactos. Como decía Camila, gestionar el Estado, aun cuando sea pequeño, tiene sus desafíos. Y por lo tanto, muchas veces lo que terminan haciendo es correr las fronteras de las instituciones. No para adaptarse ellos a las instituciones, sino para que las instituciones se adapten a ellos. Y por lo tanto terminan muchas veces en modelos autoritarios. ¿Qué pasa con los militantes? Con el muchacho que tenía la bandera de Estados Unidos y la bandera de la víbora, cuando se da cuenta que no van a prender el banco. Y bueno, cuando se da cuenta que no van a hacer todas las cosas por las cuales el tipo los está haciendo. ¿Qué pasa Eso ahí? claramente no está, yo no tengo registro de que esté estudiado el militante libertario, cómo es su psiquis, ¿no? O sea, o que emocionalmente qué pasa por cuando llega Milei y no prende fuego nada, no se sabe, no sé. Sí puede haber mucha frustración y el caso de Estados Unidos tomando el Congreso puede ser una señal para ir por ese lado, ¿no? Es decir, esta gente está dispuesta a todo siempre y cuando no haya un pacto de hagamos un cordón, hasta acá no va a pasar. Y eso no tenemos muy claro. Pero lo vamos a ver, yo creo que en parte hay que seguir el futuro del Partido Republicano en los Estados Unidos. Eso va a tener cierta capacidad, por lo menos preliminar, de predecir qué pasa. Porque el trumpismo fue muy fuerte, Trump se impuso en contra del establishment del Partido Republicano y el discurso de él fue un discurso anti-establishment incluso para dentro del partido. Entonces la pregunta es ver qué hacen los republicanos ahora. Si hay un elenco republicano de determinado tipo o si siguen siendo como esta senadora de Georgia que yo describí hace unos minutos.